Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio correspondiente al texto de Francia. Voy a hacer algunas menciones de rigor antes de iniciar directamente con lo que hoy nos convoca. Todo esto en el marco de la Rebelión de las Voces y del Encuentro de Dramaturgia Europea Contemporánea EDEC 2021. Las menciones corresponden a la organización, por supuesto, desde la Fundación de Santiago OFF en alianza con el Goethe Institut Chile, Instituto Francés de Chile, Centro Cultural de España, Teatro de Croacia, la Embajada de Austria con el apoyo del Ministerio, además de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este año han invitado además a ser parte al Teatro Regional del Maule, Teatro del Biobío, Parque Cultural de Valparaíso y Teatro Municipal de Ovalle, así como el Centro Cultural Estación Mapocho, Centro Cultural GAM y Teatro del Puente. Saludamos y agradecemos a todas esas instituciones, organismos, personas que hacen posible que estemos hoy día aquí para conversar. Los que erran no se equivocan es el título del texto que hoy día nos convoca. Voy a leer una pequeña reseña del texto para poner en contexto precisamente a quienes nos están viendo. Por aquí lo tengo. Y dice así: el día de las elecciones nacionales es una tormenta con torrentes de agua cayendo sobre el país. Un ministro de Defensa anuncia en el telediario de las 8 el cierre de todos los lugares públicos, la implementación del toque de queda, del estado de emergencia y el despliegue de fuerzas militares especializadas en guerrillas urbanas. Nos enfrentamos a una catástrofe nunca vista. Los primeros resultados provocaron un seísmo. Más del 80% de las papeletas estaban en blanco. Para el gobierno, comienza una carrera contrarreloj para frenar esta epidemia blanca. Observando a los personajes a la vez en el desorden de su conciencia y en un sistema a punto de derrumbarse, Mael Poesí pregunta al público: ¿permite aún la democracia el diálogo? Para trabajar esta cuestión desde la distancia, adapta la novela de José Saramago, La lucidez, la lucidité, con Kevin Case, autor y dramaturgo, imaginando una comedia fantástica que juega con el absurdo y la lógica del sistema democrático. Una revolución a través de las urnas que mide la creciente brecha entre los dos componentes griegos de la palabra, el poder y las personas que son responsables de él. Gracias a las consecuencias de un voto o a causa de ellas, el joven director examina en esta ficción con tintes reales la noción de representación, de encarnación y de diálogo. Seguir dialogando ya es negarse a ser desposeído. Como se observará, entonces el texto tiene una coautoría que tiene que ver también con fenómenos muy propios del teatro hoy, ¿no? Dramaturgia y dirección no son tan fácilmente escindibles como lo fueron en algún momento. Los procesos hoy se dan siempre contagiados. Entonces voy a compartirles una pequeña reseña, tanto de Kevin Case como de Mael Poesí. Kevin es autor, dramaturgo, traductor y director teatral. Egresó de la Escuela de Teatro Nacional de Estrasburgo, luego de realizar estudio de letras clásicas. Es acogido regularmente como autor residente en el Centro Nacional de las Escrituras Teatrales, donde escribió varias obras de teatro, entre ellas Ce qui no restituciel, perdónenme el francés, me he visto diciendo eso otras veces, pero en otro contexto. Texto ganador del Festival Jamais Lu de París y Montreal, representado en 2018 en el marco del Festival La Rebelión de las Voces y los Encuentros de Dramaturgia Europea de Santiago de Chile. Desde el año 2011 colabora como autor y dramaturgo con la dramaturga y actriz Mael Poesí, a quien presento a continuación, en todas las obras de la compañía Crossroad. Y como prometía, entonces, les presento a continuación a Mael. Actriz y directora de teatro,
egresó de la Escuela Superior de Arte Dramático del Teatro Nacional de Estrasburgo y fue nombrada directora del Teatro de Dijon-Bourgogne por el... ¿Cómo es? Oh, está bien, perfecto. Por el Ministerio de Cultura en julio de 2021. En 2016 se escribió con Kevin, precisamente, y dirigió la obra que hoy día nos convoca, presentado en la versión 70 del Festival de Aviñón y premiado por la Asociación Profesional de Críticos de Teatro en la categoría de revelación teatral. En el 2017, en el marco del Festival Internacional de Buenos Aires, actuó, coescribió y codirigió País Clandestino con los directores y autores Jorge Eiro, Pedro Granato, Lucía Miranda y Florencia Linder. La obra se presentó el mismo año en el marco del Festival Santiago 1000 en Santiago de Chile. Bueno, eso por un lado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el texto, pero ahora también les voy a presentar, antes de saludar y de ya ponernos a conversar, a Dominique Fuentes, Dominique Fuentes Loyola, quien dirigió la lectura dramatizada, puesta en video. Ya discutiremos sobre esos conceptos también, ¿no? Semimontaje, premontaje, puesta en video. Dominique es egresada como actriz de la Escuela Internacional del Gesto y la Imagen La Mancha, generación 2007. Ha ejercido como actriz, intérprete y directora teatral en distintos proyectos y compañías. Participa como integrante activa y permanente de la compañía de teatro La Patriótico Interesante desde el 2008 a la fecha, en donde ha codirigido montajes a nivel nacional e internacional, destacando su codirección en el montaje Sari Rosa, bajo el marco del Festival de Teatro en Kerala, India, FITCO 2016. Ha mantenido una permanente búsqueda y estudio en la dramaturgia, participando en diversos talleres y seminarios, como el de Dramaturgia Europea Contemporánea y en la Escuela Crítica de Valparaíso. Han realizado talleres con Carola Oyarzún, Benjamín Canemiri, Cristian Figueroa, Javier Ibacachi, Carla Zúñiga, entre otros. En Valparaíso ha participado como actriz de la Compañía de Teatro Imaginario y de intervenciones callejeras que realiza el laboratorio escénico en el Galpón Container. Actualmente es jurado presencial de Santiago 1000, región Valparaíso, versión 2022. A ver si tomo un poquito de café, recupero el aliento. Y esto es culpa de ustedes porque hacen demasiadas cosas. Bienvenida Mael, bienvenida Dominique. Bonjour. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo Hola, están? Iván. Hola, Mael. Très bien, très bien. Muy bien. También, muy bien. Con harto teatro, por suerte. Que no nos falte. Y volviendo al teatro también presencial, qué alegría, ¿no? Que cuánta falta nos hacía. Bueno, vamos a la conversación entonces. Yo propongo que vayamos viendo desde, como bien lógico, ¿no? Desde el inicio de lo que implica concebir un texto como este, imaginarlo, concebirlo, llevarlo a la letra, y luego vamos viendo los problemas en relación a la puesta, para después ya conversar los temas, ¿no? Los temas y los procedimientos que sabemos hoy son inseparables. Así que, Mael, te propongo que nos cuentes un poco cómo nace el texto y cómo se desarrolla, y finalmente cómo es esta colaboración en la escritura que lleva finalmente a este resultado final que conocemos. Vous me dites si ça va trop vite. Me plantean si hablo muy rápido con respecto a la traducción. D'accord. Mais je crois que j'entends, donc ça va aller. Pero debería funcionar bien. À l'origine de tout ça, il y a En el la origen de lecture. todo esto estaba la lectura. Alors, du coup, comment je fais pour moins t'entendre? ¿Cómo hago? Attends. Est-ce que je passe en français? Non, je vais juste écouter moi. Ok. J'ai lu la lucidité de José Saramago. Leí La lucidez de José Saramago. Et c'était vraiment une lecture très forte Y era pour una moi. lectura muy fuerte para mí.
dans un moment où je trouvais qu'on En un était momento que pensaba au moment des élections que estábamos présidentielles, dans justamente une en las situation elecciones où en fait presidenciales, en una régulièrement on situación avait la regular sensation donde de ne pas vraiment teníamos pouvoir la choisir sensación de no poder escoger realmente. et que en fait cette Y que espèce en de realidad non esta volonté politique especie ou de de no voluntad non-désir política o de no pour une représentation deseo politique de n'était pas assez representación entendue política no à mon era sens. suficientemente escuchada, a mi modo de ver. Et du coup, je suis partie de ce Y texte, por mais lo en fait, le tanto, texte de me Saramago ne comencé peut pas desde être este une texto, pièce. pero el Donc il texto de fallait vraiment Saramago no partir puede de ser una l'idée obra de teatro, originale entonces hay que et pasar reconstruire de la la idea totalité du original y reconstruir la generalidad del texto. et ça nous a pris à peu près 2 ans avec Y Kevin. eso nos tomó unos 2 años con Kevin. On a gardé l'idée que c'était un groupe de Conservamos la politiciens idea que se trataba de un grupo político qui allaient affronter la population qu'on ne voit jamais que iba a enfrentar esta población que nunca se ve et qui s'est représentée uniquement par ce vote y blanc que au se moment des élections. representa únicamente por este voto en blanco en el momento de las elecciones. Le personnage qui a quand même interprété finalement la El voix de la personaje population, que c'est la interpretó la journaliste. voz de la población es justamente la periodista. Et cette journaliste, elle m'a été Esta inspirée parce qu'on periodista me fue voyait beaucoup à ce inspirada moment-là en porque Syrie, veíamos mucho en ese momento en Siria, c'est-à-dire des gens qui s'auto-filmaient es decir, gente que se autofilmaban, et qui commençaient autogrababan à raconter la guerre y ou que en tout cas ce qui était en empezaban train a de se passer hablar de dans la la société, guerra o lo que estaba pasando ahí en la sociedad, en doublant complètement les médias habituels doblando lentamente los medios de comunicación habituales et en créant une forme de y creando una journal de suerte la société. de periodismo de la sociedad. Et donc ça, c'était un Y personnage très entonces esto important fue qui un a été personaje plutôt muy inventé par rapport à importante un que contexte fue más mondial bien à ce moment-là. inventado por un contexto mundial de ese momento. Et l'autre chose qu'il fallait aussi qu'on traite, Y el otro c'était la aspecto question que de la también crise teníamos que écologique. abordar era justamente la crisis ecológica. Et c'est pour ça qu'il pleut tout le temps. Y es por eso que llueve todo el tiempo. Et que l'eau monte Y que el mundo, et que l'eau va tout détruire. y que el agua sube y que el agua va a destruirlo todo. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'on a été très Lo que puedo influencé au decir moment de igualmente que l'écriture fuimos muy influenciados en el momento de la escritura par ce qui s'est passé à Buenos Aires en 2001, por lo que está ocurriendo en Buenos Aires 2001. la crise de représentation qu'il y a eu à ce La moment-là et crisis de la révolte representación que populaire hubo que en ça ese a momento y entraîné. la rebeldía popular que eso desencadenó. Et que ça a été aussi pour nous des Y sources que eso fue d'inspiration très fortes. también una fuente de inspiración muy fuerte Et que du coup, finalement, ça parlait d'une y désespérance que politique, también hablaba de una mondiale. esperanza política y mundial. Mais l'endroit du conte et le fait de le faire dans un Pero contexte allemand où on el ne sait pas dans quel lugar pays on est, de la historia et dans un pays où en fait il pleut es tout en le un temps et où país l'eau est en train donde de llueve todo monter, el ça tiempo, permettait d'ouvrir à l'universel permitía ces événements-là abrirse a lo universal et de dépasser largement la question politique y française. de ir más allá de la cosa política francesa. Hay una serie de figuras que podríamos abordar luego, como la de la lluvia, ¿no? Pero veamos entonces, como proponía de manera así ordenada, el traspaso de esta idea general, de esta aproximación general al texto, a la lectura que hizo Dominique, lectura en el amplio sentido, digo, también como el despliegue autoral a propósito de la lectura dramatizada o puesta en video, que también podrías aprovechar de contarnos de eso, Dominique. Sí. Bueno, qué interesante escuchar como de la voz, ¿cierto?, de una de las autoras del texto, desde dónde comienza el origen, porque uno puede imaginárselo, ¿verdad? Pero es también inevitable todo el tiempo llevarlo como a la vivencia propia, que además para nosotros, me imagino, Mael, que tú sabes que es súper contingente el contexto político en nosotros, o sea, no han pasado más de 2, 3 años desde el estallido social en Chile, y eso también es una crisis representativa, obviamente, corresponde a eso. Entonces, escuchar como desde dónde se gesta esta idea de parte de ustedes es sumamente interesante. A mí me parece que leí por ahí que en el 2017
ustedes como Francia realizaron una votación, ¿cierto?, en estado de emergencia, creo. O no sé cómo le llaman ustedes, porque había un atentado, ¿cierto? Y entonces las votaciones se realizaron bajo un estado de emergencia. Eso también me imagino que marca un precedente también para ustedes como en el contexto de votaciones, ¿cierto? De lo difícil que puede ser estar como decidiendo ahí por figuras representativas cuando están pasando otras cosas. En realidad están súper diferidas de la realidad de los políticos. Yo pienso que desde ahí yo por lo menos me agarré mucho desde esa línea de la representatividad política que hablan este grupo de ministros que está en la obra, que están todo el tiempo como, cierto, maquinando posibilidades y soluciones frente a un problema que se les vino así como tremendo y que empieza a mostrarnos como espectadores como el tipo de decisiones que pueden llegar a tomarse súper, súper independiente y paralela a la realidad nacional, así, o a la realidad de la sociedad, en verdad. También me es muy interesante que cuentes acerca de justamente de esta figura de la periodista, porque me pasa que en paralelo con Chile, no sé si Iván va a pensar lo mismo, pero eh, este como cuarto poder, ¿cierto?, del periodismo, acá en Chile es, a mi parecer por lo menos, es súper diferente, o sea, como que no sé si marca, no sé si el periodismo, por lo menos ¿cierto?, el formal, el oficial, representa a la sociedad. De hecho, todo lo contrario, como que ahí hay unos poderes que están ahí súper asociados y con las mismas figuras políticas. Entonces, no es un periodismo tan objetivo, porque está en manos de privados, porque está en manos de poderosos. Entonces, es súper interesante encontrarse con esta figura de la periodista que realmente está contándonos la realidad de la sociedad o del pueblo, por así decirlo, que está siendo afectado, ¿cierto?, por esta no representatividad. Eso me pareció muy, muy esperanzador, por lo menos, de que hubiese esta voz desde otro lugar. También, bueno, si quieres, Iván, podemos, o Stephanie, que está por ahí, podemos ahora compartir algunas imágenes con Mael y con quienes estén viendo es un pequeño extracto, ¿cierto?, de lo que fue poner en puesta el texto maravilloso de usted, que es potente y que, como te decía, fue inevitable llevarlo por lo menos a la realidad chilena. Vamos a pedir entonces que nos conviden ese pedacito de video. Fue hecho entonces, la lectura dramatizada es una puesta en video, ¿no? Y está bien avanzada, ¿no? Como bien elaborada respecto de una lectura dramatizada. Bueno, hoy día parece que es como una tendencia igual, pero digo, le falta muy poquito para que pudiera ser una obra directamente, una puesta en escena con todas las de la ley. Cuéntanos un poco Dan de eso. ganas. Dan ganas, le debo confesar a Mael, bueno, y ahí se lo podrá transmitir a Kevin, dan muchas ganas de montarlo, y fue un proceso muy difícil tener que, de alguna manera, adaptarlo o acortarlo, porque evidentemente tenía que corresponder a un tiempo, porque los textos son muy buenos, es un pimponeo de diálogos que uno los ve. Los personajes son fundamentales en esta obra, entonces uno tiene que hacer que esos personajes dialoguen. Cuando tú hablaste de que estuvieron más de 2 años escribiéndolo, pero por supuesto, porque para llegar a esos diálogos maquiavélicos que tienen estos personajes, y a la vez absurdos también, debe ser un trabajo así importante a nivel de dramaturgia. Entonces, creo que eso es lo que más quisimos rescatar con el grupo que trabajamos, y también todas estas imágenes que nos van llenando, ¿cierto?, a través de los diálogos, tanto la lluvia, que uno se pregunta, tú ya nos diste la respuesta, pero uno se pregunta por qué la lluvia todo el tiempo, que causa una tensión en ellos, que parece como una línea contra el tiempo que van, como que es algo cierto que les va marcando a ellos estar así como cada vez más en la desesperanza, por lo tanto sus decisiones cada vez son más arriesgadas, más extremas, ¿cierto? Mm. Y bueno,
lo que dice Iván, no sé, ya lleva al tiro a querer crear imágenes y a querer montarlo con los personajes. Me dicen que ya está el video, así que podemos revisar Démosle, este fragmento. mostrémosle el pedacito. Las leyes electorales en rigor han sido desviadas y burladas, probablemente bajo la amenaza de ciertos grupos subversivos que actúan dentro de la capital pintando los muros de blanco. Recordó que el estado de sitio es necesario para la seguridad nacional y la unidad de nuestro país, que se encuentra en un estado de alerta máxima. Sin embargo, es un nuevo avance de lo que hoy se conoce como el movimiento blanco. Una respuesta a la aplicación del estado de sitio. Al principio, pensamos que se trataba de un mensaje de paz o rendición ante la llegada de las fuerzas militares. A inicios de la tarde, en casi todas las ventanas se podían ver banderas blancas, enormes o minúsculas, banderas de todos los tamaños, probablemente hechas a mano, pero sin duda, lo más sorprendente es lo que ocurre ahora. Son hombres, mujeres, niños e incluso personas mayores. No importa la edad, los habitantes invaden las calles tranquilamente. El cortejo parece dirigirse hacia el Palacio Ministerial. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler à No sé Paris, si mais escucharon c'était hablar des de esto en réunions París, era una immenses reunión sur inmensa les places des villes en las plazas de las distintas où les ciudades, gens se retrouvaient pour donde parler la de comment gente se réinventer la encontraba démocratie. para conversar sobre cómo reinventar la democracia. Et c'était complètement fou parce qu'on Y era avait completamente évidemment, loco porque on evidentemente était en train de jouer la pièce au moment estábamos où ça se passait. jugando la pieza, estábamos presentando la pieza en el momento en que eso estaba ocurriendo. Et bien sûr, comme j'ai suivi ce qui s'est passé au Y Chili ces dernières evidentemente como années, tuve el seguimiento de lo que pasaba en Chile estos últimos años, c'est très fort d'entendre la es muy fuerte journaliste escuchar ahí a la periodista parler des manifestations. hablar de las manifestaciones. Les propongo ya entonces que entremos de lleno, ¿no? Vista este acercamiento general al texto y a lo que fue la experiencia de Dominique en su lectura y puesta. Yo diría que el asunto central del neoliberalismo es el problema del individuo, ¿no? Como lo uno respecto del colectivo, lo uno respecto de la comunidad, o como quiera decirse. Tengo la sensación de que el texto trabaja con varias de estas figuras, por ejemplo, en relación a los insectos sociales, ¿no? Insectos que son puntitos, pero puntitos que cuando se juntan son un todo, ¿no? La lluvia, yo creo que además de lo del cambio climático, también se podría leer desde ahí, ¿no? Cae una gota, caen 3 gotas, caen varias gotas y de pronto es tormenta. El electorado no llega, pero se dice también acá en las elecciones, se usaba incluso la figura, ¿no? Llega por goteo, ¿no? A votar, por goteo. Llega uno, llegan dos, ¿no? Pero de repente llegan en masa a votar, ¿no? La misma figura. Y de hecho Dominique en la puesta en video ocupa imágenes cenitales de manifestaciones donde uno ve las hormigas así tal cual, ¿no? Lo unitario que se junta y forma el todo. Quería ver si podían referirse a eso tanto en las figuras utilizadas en el texto, Mael, y luego Dominique, cómo hizo esa lectura a propósito de estas decisiones en la puesta en video. Oui, j'ai l'impression que Tengo la impresión que la utilización en realidad de la lluvia y de la masa, en realidad había que dar cuenta de algo que hablaba, se iniciaba muy pequeño y que pasaba a ser incontrolable. Y es por eso que para mí lo esencial de esta idea de lluvia realmente era de la misma manera que somos incapaces finalmente de reaccionar ante la urgencia climática, también somos incapaces de reaccionar ante la urgencia democrática. O sea, realmente llegamos a un muro y con la confrontación con el muro para reaccionar. Eso es lo que estamos esperando. Entonces, lo importante en esta obra es la sensación que de no ver y de no hacer nos vamos a
nos vamos a cubrir por esta vaga, esta ola. Y entonces evidentemente está la metáfora ecológica, pero también está esta metáfora que tú mencionabas, Iván, de una masa de votos que en un momento dado llega, y esa masa es lo que le da miedo a los políticos porque es incontrolable. Sí, genera asambleas, convenciones constituyentes, ¿no? Dominique. Sí, claro, justamente. Porque lo que tú mencionabas como de que cierto, hay un texto importante en que Emilian dice que esta conexión que tienen estos insectos sociales como las hormigas, como las termitas, es interesante porque creo que, o esta fue una lectura mía, que creo que como nosotros no tenemos esa capacidad biológica, por así decirlo, de hacer esa interacción que nos permite organizarnos, ¿cierto? Como las hormigas, hay otros lugares que nos pueden permitir organizarnos para conseguir lo que queremos, que son, por ejemplo, el voto, ¿cierto? Lo que se ha planteado, por lo menos. Entonces, es aún más poderoso el preguntarse qué tan representativa es hoy en día esa democracia. Creo que se juega harto ahí con un concepto de la postdemocracia, ¿cierto? No sé si les resonará eso, por lo menos a mí me resonaba, como cuestionarse qué tan real es o representativa es la democracia hoy en día en los distintos lugares del planeta. O sea, a propósito de lo mismo que tú nos contabas, Mael, que ocurrió esto de los encuentros en las villas, en las plazas, para cuestionar este concepto, es porque en realidad ya no está haciendo lo que debería ser en un inicio. Entonces, y acá en Chile pasa lo mismo, o sea, pueden haber abstenciones importantes en las votaciones. Y sin embargo, lo que pasó aquí a nivel de Chile, como lo mencionaba Iván con respecto a la Constitución, yo te digo que por cifra es una de las cifras más elevadas que tuvimos en Chile de alcance de votantes, y también el resultado es uno de los más concretos y abismantes que tienen diferencias con respecto al otro resultado, que es cuando ganó la prueba, que ganó casi con un 78%. Eso es súper importante en una votación. Entonces, crea ese juego de preguntarse si si nos hacemos la pregunta constante de qué tan representativo es el voto, pero al utilizarlo sí puede funcionar. Creo que ahí queda también esa duda, ¿cierto? Esa pregunta, como también se habla en el texto de una revolución por las urnas. Bueno, pero a la vez también el texto es para mí como desesperanzador al final, porque es como que, no sé, los que tienen el poder al final igual van a hacer lo que quieran de alguna manera. Y ahí no sé si también una pregunta para Mael, Iván, que tiene que ver con esto de, no sé qué piensa ella, porque para nosotros, creo que también como un país con toda la historia que tenemos, ¿cierto? Es muy, muy, muy fuerte aceptar que hemos naturalizado, ya sea por la pandemia en este último tiempo, ¿cierto? Por el contexto sanitario, cosas como el toque de queda, que en el texto se cuestionan mucho, o sea, los políticos en el texto para tomar ese tipo de decisiones como el estado de inquietud, el estado de sitio, igual se dan una vuelta. En cambio acá unos grupos de poder han tomado esas decisiones y nosotros un poco, a pesar de que estamos absolutamente en contra, un poco lo aceptamos. Yo no sé cómo se vivió ese proceso, o sea, vivió ese proceso allá en Francia desde tu perspectiva. J'ai une question, c'est Tengo una Tokas, pregunta, Toga. c'est ça? Sí. L'état de siège, ok. Après, la chose par rapport à ce que tu dis, c'est que, en fait, ce qui En m'est... relación a lo que estás planteando, en realidad lo que nos interesaba en el texto era también tener el seguimiento de un personaje y también su toma de conciencia de una forma de fascización de la sociedad. Es decir, que se trataba no solamente de la reacción de los políticos que pasaban a ser cada vez más violentos ante un sistema que no logran ya dominar,
pero también de ver cómo ese sistema se pone en marcha y vemos también el seguimiento de la toma de conciencia de alguien que en algún momento toma la decisión de no ir hasta el final de ese sistema. Y entonces es lo que impide que este sistema se ponga en marcha de manera totalitaria. Entonces eso también estaba en juego allí, una sociedad que se trastoca y que sigue y que resiste. Y también era importante para mí, que es una parte fantástica al interior de todo esto, que pudiesen concebir finalmente a estos emperadores rusos que dejan los palacios en el momento de la revolución con sus perlas, sus abrigos de pieles y que llevan incluso los lustros, todo lo que está ahí en los cajones, y el tema también del dinero y del poder que se retire, y cómo esa pregunta también podía estar planteada desde lo cómico de las situaciones, esa interrogante. Y entonces los diálogos eran construidos sobre sistemas de comedia, incluso si el trasfondo es muy duro. Esa es precisamente la amenaza permanente, ¿no? La retirada de los capitales, ¿no? Acá en Chile lo estamos viendo, es la estrategia que queda, ¿no? Decir, bueno, es que si esto sucede, si las condiciones cambian, la inversión puede ser que baje, ¿no? El capital extranjero ya no va a estar interesado en una economía inestable, etcétera. Entonces, esa figura de arrancarse con los abrigos de piel y con los joyeros, ¿no? Es tal cual, la amenaza de que el capital se retire. En relación a eso, les quería invitar a otro ámbito temático, proponer en relación a lo voy a decir así, el poder destituyente no es capaz el poder no es capaz de leerlo, ¿cierto? Y ante su incapacidad de leerlo, aparecen figuras como la de organismos internacionales, ¿no? El anarquismo internacional, el enemigo extranjero. Dominique en la apuesta hace, de hecho, un guiño directo a esta idea de un enemigo poderoso que dijo el presidente acá a propósito de la revuelta, como señalando los marcianos de alguna época, ¿no? Los soviéticos de alguna época para el cine norteamericano, es decir, un otro radical, nefasto, nocivo, que quiere invadir, ¿no? Me parece que esa idea también en relación a la democracia está bien presente en el texto, y me parece que Dominique también le hizo bastante sentido en la interpretación y en el cruce con la situación chilena. ¿Cómo lo ven? Mael. Alors, il faudrait que tu me dises un peu plus comment toi... Sería necesario que me hables un poco más, Dominique, cómo lo abordaste acá en Chile para poder contestar. ¿Es posible que pueda yo comprender un poquito más? ¿Cómo abordaste el incremento de la paranoia, por ejemplo? Sí, es que, bueno, como tú contabas, como que parece, ¿cierto? Como que parece este grupo de políticos que al principio están muy serios, como muy así en su rol, y cada vez van cayendo como más en el absurdo, como de porque justamente esta situación las desborda y es algo que no pueden como creerlo, no pueden aceptarlo, sobre todo no lo aceptan, entonces eso los va llevando a tomar decisiones cada vez más radicales, y yo desde ahí bueno, quizás no lo abordé de una manera tan diferente a como lo plantea el texto en sí, digo, de que es una decisión que va increciendo, ¿cierto? Que va como por etapas y escalones, pero sí me quedé mucho con la imagen del abandonar, a propósito de lo que tú contabas recién, de abandonar este palacio ministerial, de salir de ese lugar como de arrancarse, y de arrancarse con todos los poderes, además, no sé, con los militares, con los tanques, así como súper resguardados los tipos. Eso como que me pareció rescatarlo necesariamente de los diálogos, del contexto, y después me quedé también con una imagen que para mí era como muy absurda, de ponerlos en un contexto como selvático, así ya como que me los imaginaba acampando así, como con todas sus manías que deben tener, ¿cierto? De no aguantar ni un día en un camping, pero
estar como con esta paranoia también de la que hablábamos, tanto Iván como tú, de creer que están en todas partes, de que puede ser, no sé, el terrorismo afgano, el palestino, no sé, y desde acá, desde Chile, por lo menos desde las guerrillas, desde los mapuches, desde, o sea, todos pueden ser enemigos de ellos, pero son de ellos en el fondo. Entonces, al final ellos están solos, porque también es muy bonito que cuando se cuenta que cuando ellos salen, cuando ellos se van, vuelve el sol, vuelve vuelve la vida, vuelve a renacer la naturaleza, la gente sale. Entonces, creo que desde ahí, yo me quedé con la escapada de ellos, así como con lo absurdo que era que se fueran y no se hicieran presentes y vivieran esta realidad de la guerra, ¿cachai? De la guerrilla. C'est vrai que moi j'aimais beaucoup cette idée que Es cierto que me agradaba mucho la idea que una vez que se van, vuelve la paz y que permite plantearse que el movimiento climático acompaña a esta especie de cólera, de enojo, y que una vez que se va la posibilidad de un renuevo y de un renacimiento en realidad aparece. Y eso también era un aporte importante también desde el punto de vista escénico. No sé si puedo hablar de esto ahora, tal vez sea más pertinente después, pero el agua subía justamente en escena y la última parte ocurría en una especie de selva en la que todos los actores tenían el agua hasta las rodillas y intentaba ir de un lado a otro y de recuperar el decorado que estaba flotando. Entonces el Palacio Presidencial pasó a ser un Titanic que empezaba a hundirse y que habíamos permitido recuperar algunas piedras, algunas cosas como atuendos que estaban completamente empapados y estaban ahí en esa especie de selva que había vuelto a este estado salvaje. Entonces había el tema de poder de reconstruir sobre las ruinas. Una vez que el país está en ruinas, por causa de ello, finalmente, está la posibilidad de reconstruir algo. Y también hablabas de esta figura de hormigas y por lo tanto del realismo mágico que también está acá en la obra, es decir, que nunca se sabe finalmente qué es lo que ocurrió realmente. Y nace la paranoia justamente y esta cosa invisible, porque es imposible que el 80% de la población se haya puesto de acuerdo. Y es finalmente esa magia que hace que la paranoia aumente y que vayamos a buscar enemigos existentes porque esa magia que es improbable. Pero me parecía muy importante que en la obra nunca se revele si es de la organización o si es del orden de la comunicación mágica entre las personas. Acá, a propósito de la revuelta, entrevistamos a un filósofo que se llama Rodrigo Carmi, y con él conversamos harto sobre esta idea de telepatía, ¿no? Como hay algo incomprensible para el poder y que precisamente lo busca consignar como, a ver, cuánto se le está pagando a estas personas, ¿no? Porque no hay otro modo de representarse eso que, no, aquí debe haber dinero, hay no solo un otro invasor, una amenaza del otro, sino que también es alguien que financia esto, porque nadie se congrega, nadie sale de su casa, nadie hace un esfuerzo, si no es porque hay un financiamiento. Esa lógica que se destruye en la revuelta a partir de que nadie se puso de acuerdo con nadie, ¿no? No es una cosa que nadie planificó, no van a encontrar en la célula oculta en un subterráneo que está organizando todo esto, no existe. Es bien interesante cómo resuena todo eso en la lectura del texto. Hay una figura más que me gustaría introducir porque precisamente genera como un desfase. El voto en blanco genera el movimiento, ¿no? de lo blanco. Y te cuento, Mael, como para entender el contrapunto que quiero hacer también con Dominique, que acá la idea de pintar de blanco o de gris se utilizó mucho precisamente como modo de tapar todo lo que la revuelta hacía sobre las paredes.
rayados, afiches, murales. Entonces el poder lo que hacía era de noche intentar borrar eso pintando, ¿no? Y al punto, bueno, gente vestida de blanco llegando a la moneda, ¿no? Pidiendo la paz, que se acabe esta pesadilla de la revuelta. Entonces el blanco fue muy ocupado de modo reaccionario. Incluso la plaza donde se realizó donde se congregó la revuelta en Santiago, amanece un día cubierta de telones blancos, ¿no? Como pidiendo la paz en ese lugar. De una derecha conservadora, más otros sectores, ¿no? Pero que reclamaban la vuelta de la paz, que en el fondo era que se acabe el cambio que se está produciendo, ¿no? Era un conservadurismo radical. Entonces, para uno, la lectura es bien extraña del movimiento blanco, que no sean los reaccionarios, ¿no? Que sea como la manifestación del voto en blanco. Quizás podría invertir ahora, Dominique, si quisieras como decir algo en relación a esto a propósito de la apuesta, y luego vamos con Mael respecto de cómo fue el origen de esa como neutralidad también, ¿no? Sí, qué buen punto, Iván, porque fue uno de los puntos que me complicó a mí el color, en el sentido de que creo que el voto, claro, si nos deteníamos como a pensar en la papeleta blanca, ¿cierto? Era súper poderosa esa imagen como de decir, no es lo mismo ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando uno, de omitir, de nulo, ¿cierto? De anular un voto, claro, anular. No es lo mismo porque realmente es como, oye, no hay nada aquí, no es como, ni siquiera, como que el blanco es ni siquiera tengo una rabia, ¿cachai? Como que para mí era eso, como no sé qué opinar de esto, o más que no sé qué opinar de esto, yo no opino de esto porque no me representa, entonces lo dejo en blanco. Entonces yo en algún momento pensé que había alguna conexión entre la lluvia, este torrente de lluvia y este torrente después de votos, ¿cierto? De papeles blancos que podían estar cayendo sobre estos poderosos, ¿cierto? Y sin embargo, todas las protestas, las manifestaciones, la representación del pueblo, yo la verdad es que no me la jugué por el color blanco porque sentí eh, quise instalar que el blanco estaba presente en ellos, pero que no los envolvía completamente, porque también a propósito de lo que contaba hace un momento Mael, de dejar como en esa ilusión, en esa fantasía, en ese mundo sin respuestas de que si realmente es el voto en blanco lo que los une o en realidad es un descontento generalizado y un desacuerdo con respecto a la toma de decisiones. Entonces creo que iba más allá del voto en blanco y el voto en blanco en el fondo es más bien para ellos, quienes les afecta, a los poderosos. ¿Se entiende? Es como una respuesta para ellos. Pero para el resto es simplemente la organización de estar juntos y luchar por una otra cosa. Entonces, claro, me parece muy interesante como lo que hace es el paralelo con Chile porque, bueno, los colores nos hablan y también me hace recordar que en Francia era al revés lo de los chalecos amarillos también, de lo que pasó acá en Chile. Los chalecos amarillos son como el pueblo, ¿cierto? En Francia, como la representación, digo, de un sector súper popular y social, y acá en Chile era todo lo contrario, entonces también es súper interesante cómo los colores nos pueden llevar a diferentes lugares según los contextos sociales de cada lugar, ¿cierto? Mael. Je pense que dans la Pienso pièce, que en la obra la idea inicialmente moi j'aime bien l'idée que no era, a mí me gusta la idea que ellos no tienen la idea del color blanco al inicio, es algo que ocurre progresivamente. Al comienzo las personas ni siquiera están organizadas y luego hay un voto en blanco masivo. Y en relación a eso, la reacción pasa a ser cada vez más fantástica, pero la reacción de ambos pasa a ser fantástica, es decir, la de los políticos que pasa a ser completamente facha, absurda, loca incluso, y la reacción de la población también pasa a ser fantástica porque en un momento dado empiezan a pintar las paredes en blanco y luego hay una manifestación blanco y luego están todos vestidos de blanco, etcétera. Entonces, da miedo porque era algo completamente improbable que tantas personas se pusieran de acuerdo.
Lo que dices con respecto a los chalecos amarillos es muy reciente, 2 años, la obra es de 2015, entonces es algo que se trasladó ahora, pero que no tenían cabida antes. Entonces, cuando una población requiere un momento dado armar símbolos para ser escuchado, utiliza símbolos que puede compartir. Y el símbolo que puede compartir acá es tener un color en común. Y el blanco, evidentemente, es símbolo sobre la página en blanco, sobre la cual se puede reescribir algo. Entonces, para mí, el voto en blanco, para mí no solamente el descontento, pero también la forma de poder escribir una nueva manera de funcionar o un nuevo pensamiento de democracia. Dominique, te veo con ganas de Súper. sumar algo. No, que súper, así como muy asertivo, claro, que es como acá los chicos, muchos se manifestaban quemando la Constitución, así como un libro que puedes comprar en cualquier kiosco y se quema, entonces como reescribirla del principio, olvidar eso y empezar de cero, entonces tiene mucho sentido desde ahí el blanco. Lo que pasa es que justamente por lo que tú dices de los simbolismos, creo que también es inevitable llevarlo a la paz, ¿me entiendes? Entonces, lo que hablaba un poco Iván, acá se lo tomaron los grupos más conservadores porque era como un llamado a decir alto con todo esto, con toda esta violencia. Entonces, es curioso, claro, pero se entiende como desde donde lo abordan, como desde que sea un elemento que en el fondo los represente y los una, ¿cierto? Los va uniendo en este movimiento colectivo. Pour moi, c'est vraiment l'idée de pouvoir réécrire quelque chose. Para mí realmente es la idea de poder reescribir algo y en Chile fue interpretado de otra manera con la idea de la paz porque evidentemente el blanco es el símbolo de la paz, pero para mí estaba la idea de cubrir el mundo en blanco para poder reescribir. Entonces en realidad es con respecto a esa idea que lo habíamos reflexionado. Matar la tela, ¿no? Como dicen los pintores. Matar la tela es pintarla de blanco para poder pintar encima. Bueno, se da un poco eso a propósito de esto que decía de las pinturas, del borrado de las pinturas. Se mata la tela, en el tiempo de la revuelta, se mataba la tela casi cada noche para pintarla al día siguiente, y eso era muy lindo también. Entonces sí hay ahí como una coincidencia. Volvía a servir de lienzo De lienzo. para que cada día volviera a ser. Y era bonito eso. Y era un poco el desafío, ¿no? Volver a llenar las paredes Sí. Considerando que estamos al parecer ya cercanos a la hora de cierre, quería simplemente dejarles la palabra por si quisieran, se les hubiera quedado algo, quisieran hacer una reflexión final. Eso, para que aprovechemos este último tiempito que nos queda en lo que ustedes quieran. Moi, j'ai une question pour vous. Yo tengo una pregunta. Quand on a joué la pièce, Cuando abordamos la obra, la presentamos 2, 3 años y durante ese tiempo pasaron muchas cosas. Estaba lo que les planteé de esta noche de pie, luego estuvo el Brexit, la elección de Trump. O sea, fue un momento mundialmente de muchas elecciones muy complejas y de movimientos populares y reacciones populares para el tema democrático. Entonces quisiera saber actualmente con respecto a Chile, en qué la obra tiene resonancia en relación a lo que ustedes atravesaron, vivieron. Iván, no, mentira. Eh, o sea, yo pienso que tiene como un poco, ¿cierto? Como pausando, jugando a pausar un poco el tiempo en esto que es la pandemia, insisto, que es el contexto sanitario que de verdad nos puso, siento un poco como en pausa. De hecho, nos pausó de un movimiento fuerte que se estaba viviendo en Chile, que se estaba viniendo. Creo que en ese contexto es muy atingente la obra, o sea, a pesar de que tú nos cuentes que lo escribieron en 2015, 2016, es súper actual y creo que
insisto que yo siento que nos representa mucho como país en el hecho de cuestionarnos si estos procesos democráticos siguen siendo representativos y siguen siendo eficaces, siguen siendo métodos que realmente logren algo. O sea, por lo menos creo que como pueblo chileno tenemos y político, tenemos una gran esperanza en el proceso constituyente, o por lo menos yo me siento desde ese lugar. Pienso que es una gran, quizás no es como queríamos, no es bajo bajo las estructuras, bajo los mecanismos que nos hubiese gustado elegir, pero ya es un avance importante de escribir algo de cero, o sea, a propósito de lo que nos acabas de contar. Y eso se logró gracias a un proceso democrático que no se puede olvidar, o sea, lamentablemente o no sé si lamentablemente, pero no se consiguió solo como batallando, a pesar de que gracias a todo ese estallido, a toda esa, o sea, lo más importante es que salimos a denunciarlo, y como salimos, se produjo este resultado, porque si no nos movíamos nosotros como masas, no iba a cambiar nada, desde allá no iban a nacer estas propuestas de cambios concretos y cambios radicales. Y yo creo que ahí está nuestra esperanza, por lo menos una de nuestras esperanzas políticas y concretas está bajo esa nueva redacción de esta constitución, que además nos ha mantenido prisioneros mucho tiempo ya, así, muchos años. Es una herencia de un sistema que no se logra derribar si no es a través de este cambio, y creemos que ojalá sea una de las maneras de comenzar el cambio. No sé si Iván, por favor, yo creo que de verdad es importante también otra mirada o otra opinión. Sí, yo sumaría que hay una pregunta también que levanta el texto y que es ahora la pregunta que habitamos, ¿no? Que es, una vez acontecida la revuelta, una vez generada la instancia de convención constituyente, hay que volver a la política, ¿no? Es decir, hay concesiones, hay desplazamientos, hay cosas que uno no quisiera, como decía Dominique, que hubieran sido de determinada manera, pero bueno, la política es un poco así, ¿no? Volver a sentarse a conversar. Y yo creo que eso hoy día está moviendo a diario, ¿no? Uno ve las noticias, se mete a redes sociales y todos los días hay una pequeña pugna. Y la pregunta yo creo que es esa, tanto la de lo específico del momento en que estamos en Chile, como respecto de cómo el texto resuena transversalmente, ¿no? Como a dónde se fue la política, cómo la traemos de vuelta, y si la traemos de vuelta, siguen siendo válidos, digamos, estos modos de aparición de la política. Eso sumaría. A mí me gustaría preguntarle algo último a Mael, ¿cierto? Que, bueno, muchas cosas, te mando un mail después, pero sobre todo con respecto a una frase que me quedó como todo el tiempo que leía el texto, que es como para mí la premisa de este personaje, Emilian, que también es un personaje para mí súper, súper interesante, que a él le plantean este cuestionamiento que es, siempre somos la mentira de alguien más, ¿cierto? No sé si esa frase es que se repite de nuevo, y seguramente se le repite en la cabeza a este personaje, que en el fondo es cierto, el que transita por un espacio que creo que tiene una pequeña revolución en su manera de pensar. O sea, o se fracciona, me parece, ese personaje. Entonces, preguntarte como, quizás qué es lo que se quería lograr con ese personaje, y si sientes que ese personaje cambió o representa a alguien más, como desde dónde viene ese personaje, cuál es el origen de ese personaje. On est toujours le mensonge de quelqu'un d'autre. Somos siempre la mentira de alguien más, es la frase en francés. Entonces, pienso que eso viene de una obsesión de puesta en escena y de autor que hay en todos los espectáculos que yo realizo, que es la cuestión de la elección individual versus la elección colectiva. Y pienso que ese personaje encarna esa dualidad.
Es decir, en qué momento se eliges tu interés individual y en qué momento piensas que estás sirviendo el interés colectivo y cuál es el límite entre ambas cosas. Y para mí la evolución de ese personaje exactamente ocurre en ese lugar, en ese momento. Está el interés del colectivo en relación a lo que hace y luego se da cuenta que está matando el interés colectivo haciendo lo que hace, pero sacrifica su vida haciendo eso. Entonces, si quieres, en alguna medida ese personaje justamente está en esa dualidad a saber cuando este interés individual está ahí en juego de manera vital y si se elige aún lo colectivo o se opta por uno mismo. Y es cierto que en ese momento de fragilidad que está llevado al extremo y que a mí me habla de todos nuestros compromisos, de nuestros límites, de algo de la vida cotidiana. En realidad no es solamente las situaciones extremas. Esa interrogante en una obra de teatro está simbolizada de manera enorme, pero nos lleva a espacios totalmente pequeños e individuales. Bien, ahora sí que estamos sobre el límite. Bueno, agradecerle a ambas, Mael, Dominique, agradecer sobre todo la conversación, en tanto pienso yo que el arte hoy día es una demanda, ¿no? Es como una exigencia de seguir pensando, te devuelve un problema. Y en ese sentido pienso que todos estos materiales, conversaciones y además el privilegio de haber podido cruzar la mirada de la autoría del texto con la lectura dramatizada hecha acá, es un lugar de privilegio para seguir pensando, y quienes se hayan interesado en la lectura, en el texto, quienes estén viendo esto, tienen aquí un material muy valioso para seguir pensando, que es, ¿no?, la expectativa respecto de esa experiencia. ¿Algo más para cerrar? Bah, je voudrais vous remercier. Quisiera agradecerles. Es una gran alegría para mí que este texto pueda viajar y encontrarse con realidades de sociedades distintas y cómo ese encuentro y ese choque crea pensamiento. Es algo muy alegre. Y yo también agradecer, obviamente, a la Rebelión de las Voces, a ustedes de Santiago Off, ¿cierto? Y a Mael y a Kevin por compartir su texto, su creación, que quizás para ustedes ya lleva años, pero imagínense, a veces somos humanos cíclicos que vamos repitiendo procesos y nos vamos encontrando con los mismos errores o no equivocaciones, que también ahí hay algo bonito con el título de la obra. Así que agradecer también y que bacán que te pudiste conectar también con nosotros. Bien sûr. Merci. Gracias, Muchas Mael, gracias. gracias, Dominique. Gracias a todos, a todas, a todos quienes también nos siguieron en esta conversación, y nos veremos en la próxima ocasión. Chao, que estén muy bien.